Muchas gracias por su presencia. ¿Ya? Es grato poder contar con todos ustedes. Vamos a ocupar micrófonos, no porque nos escuchen, sino que la charla va a quedar disponible en YouTube, ¿ya? Para que más personas puedan enterarse de lo que se está realizando y de los avances que estamos teniendo como región, ¿ya? Entonces, bueno, agradecemos obviamente la presencia de la directora regional de Corfo, también de la Seremi de Medio Ambiente, de los directores de las CAS y obviamente de todo el público que está aquí. Así que realmente muchas gracias por ello. Entonces, ¿qué nos convoca hoy día? Es un pequeño seminario de cierre del proyecto de aguas subterráneas que estuvimos ejecutando acá en la cuenca del río Copiapó. Es un proyecto que fue financiado con fondos del gobierno regional a través de la línea de financiamiento bienes públicos regionales de Corfo. Ahí está. La institución beneficiaria fue la Universidad de Atacama y estuvo asociado como mandantes las comunidades de aguas subterráneas de toda la cuenca, ¿ya? Así que eso fue también algo muy importante. Bueno, los principales objetivos eran poder analizar y actualizar el modelo del acuífero de la cuenca del río Copiapó, que si bien ya ha tenido importantes estudios a lo largo de los últimos años, habían cosas que eran realmente importantes por mejorar. Implementar también una red de estaciones de monitoreo de calidad de agua, o por lo menos los parámetros más básicos, y obviamente implementar una plataforma para facilitar el acceso a los datos, ya que es algo que siempre es un tema, poder acceder posteriormente a los datos y poder utilizarlos para los procesos de decisión. Entonces, bueno, el proyecto partió haciendo toda una compilación de todos los datos de geofísica que habían disponibles en la cuenca. Se compilaron todos los estudios, lo que no fue menor. De hecho, hubo que ir a las bibliotecas en algunos casos, en Santiago, Biblioteca del Cernagiomín, distintas bibliotecas, para poder realmente colectar y obtener todos los datos que realmente estaban disponibles. Bueno, y ahí también tuvimos algunas primeras temas. Muchos estudios estaban disponibles, pero no así los datos brutos que permiten poder reanalizar los datos, sino que simplemente la mayoría de los estudios lo que entregaban eran profundidades, ¿ya? Entonces, eso fue un tema bien importante de identificar, obviamente, cuáles eran los datos brutos y poder reanalizarlos, lo que no fue posible en todos los estudios, pero en una gran parte sí. Abajo podemos ver que el número de estudios que se habían realizado en el área geofísica habían sido alrededor de 23 estudios, ¿ya? Y alrededor de 2.500 puntos de levantamiento habían sido a través del método gravimétrico, ¿ya? Que es un método que es bastante bueno, porque no requiere tanto equipamiento desplegado, ¿ya? Sino que es solamente un equipo que va, se instala y se mide, pero es un dato que es difícil de calibrar, ¿ya? ¿Por qué? Porque para poder calibrar los datos de gravimetría tú requieres datos de la densidad de lo que tú estás modelando, en este caso del acuífero. Y esos datos no están disponibles para la cuenca. De hecho, se utilizaron muchas densidades tabuladas en libro, ¿ya? Y para toda la cuenca por igual. Entonces ahí nos empezamos a dar cuenta de que habían algunos temas que eran bastante débiles. De hecho, la mayor parte de estos 2.500 puntos fueron levantados en dos estudios que realizó la minera Candelaria, ¿ya? Entonces ellos disponibilizaron estos datos, pero no los datos brutos. De hecho, aquí gran parte de estos puntos eran los que no estaban los datos brutos, simplemente las interpretaciones, ¿ya? Y bueno, ¿qué hicimos primero? Tratamos de comparar, ¿ya? La geofísica con los datos de los pozos, ¿ya? Porque los pozos los podemos tomar un poco como un terreno de la verdad. Me voy a adelantar un poco con el tema de los pozos, porque viene una diapositiva más adelante, pero otro punto importante acá fue un levantamiento de todos los expedientes
que habían de los expedientes de los perfiles estratigráficos de los pozos que habían disponibles para toda la cuenca del río Copiapó, trabajo que fue ejecutado por las comunidades de agua subterránea. Ellos compilaron todos los pozos, todos los perfiles y nos los entregaron a nosotros para poder integrarlo en la modelación. Y eso fue algo bastante importante y podríamos decirlo un poco innovador, ¿ya? Porque en los estudios anteriores alrededor de solamente 18 pozos que tocaban basamento habían sido utilizados en los estudios anteriores, ¿ya? Obviamente por la limitación de personal humano u otras temáticas, pero acá logramos compilar la gran mayoría de los perfiles estratigráficos que estaban disponibles para los pozos y nos sirvieron como un terreno de la verdad, ¿ya? ¿A qué me refiero con el terreno de la verdad? Es que de cierta manera podemos confiar con un grado de certeza de que cuando el pozo toca la roca, ya no hay más acuífero, ¿ya? Eso podemos tener cierta confianza de que es así. Obviamente siempre hay que hacer un análisis de si no estás en un bolón, porque obviamente tú puedes estar perforando y te tocas con una roca grande. Obviamente implementamos alguna metodología para descartar esos puntos, pero en general podemos asumir que cuando ya han pasado varios metros de, por ejemplo, roca fracturada y luego llega a la roca, ya sabemos que ahí estamos llegando al basamento. Entonces ese es como el terreno de la verdad, sabemos que eso es, ¿ya? Pero la geofísica lo que hace es medir las propiedades de los materiales y en base a la respuesta física de estos materiales se interpreta una profundidad, ¿ya? Entonces, obviamente es un dato que no podríamos decir que es totalmente duro, ¿ya? Pero cuando lo juntas con un terreno de la verdad, tú puedes empezar a validar y a entender un poco y a utilizar mejor estas datas, ¿ya? Entonces, acá estamos viendo, bueno, en este color, no sé, celeste o verde, lo que son los distintos pozos que estaban ubicados en la zona y en morado podemos ver lo que son las profundidades de la geofísica, ¿ya? Que estaba disponible. Entonces, bueno, obviamente hubieron distintos tipos de problemáticas, algunos puntos geofísicos caían fuera de los límites del acuífero. Eso en algunos puntos habían errores porque se transformó de algunos sistemas de coordenada a otro de mal manera, pero habían algunos puntos que ni siquiera que le hiciéramos las correcciones se podía llegar a un punto lógico, ¿ya? De hecho, por ejemplo, este punto, incluso con las transformaciones, no lo logramos mover de ahí y estaba en la punta del cerro. Claramente nadie fue a medir geofísica a la punta del cerro. Pero incluso revisando los estudios no fue posible ubicarlo de buena manera, pero aquí ya nos podemos empezar a ver, por ejemplo, este pozo que llegaba a los 171 metros al basamento, tenía una geofísica inmediatamente al lado que indicaba 471 metros. Entonces ahí ya empezamos a ver, dijimos, oye, acá hay algo que estamos en un orden de magnitud, o sea, no en un orden de magnitud, pero ya casi el doble o más de diferencia. Acá también, por ejemplo, 87 metros versus 250 que marcaba la geofísica, y así en distintos puntos, ¿ya? Entonces, simplemente a través de una comparación de lo que era un modelo de geofísica versus lo que nos indicaban las profundidades de los pozos, nos dimos cuenta que habían grandes diferencias, ¿ya? Entonces, esa fue una primera alerta realmente de que podíamos estar sobreestimando la cantidad de acuífero potencial que teníamos realmente en la cuenca. Entonces, después de esto, se hizo un análisis completo para poder subsanar esta problemática. Una segunda problemática que también identificamos es que los límites que se habían definido para el acuífero no coincidían realmente con lo que nosotros esperábamos, digamos, del acuífero fluvial, que es el que realmente tiene las propiedades donde el agua puede moverse con ciertas velocidades que sean sustentables, digamos, para uso o que sean sostenibles, digamos, para el uso, ¿ya? Digamos, puede haber agua en distintas unidades, ¿ya? Pueden haber agua en distintas unidades, pero en los acuíferos fluviales es donde realmente se mueve con velocidad y podemos hacer un uso de esa agua sin que simplemente se vaya directamente a seco. Entonces, aquí, por ejemplo, ustedes se fijan, este es el límite de los modelos antiguos y habían zonas de cerros completas que habían sido consideradas como acuíferos,
¿Ya? Entonces, incluso a algunas zonas se mete incluso a la minera, y esto es también porque cuando hicieron la identificación de estos límites, utilizaron modelos dependientes simplemente y no se hizo una verificación posterior para poder definir, ya, esto es o no es. Entonces, si ustedes se fijan, hay múltiples zonas de grandes cerros que se incluyeron dentro del acuífero. Y el modelo que se había estado trabajando en el Copiapó había sido un modelo simplificado de una capa, ¿ya? Entonces, al ser un modelo simplificado de una capa, uno le aplica la misma propiedad del acuífero a toda el área. Entonces, realmente, si tú estás marcando el cerro con las mismas propiedades que el acuífero fluvial, estás hablando realmente cosas que no corresponden. Entonces, esta fue una segunda problemática bien importante. Entonces, ¿qué empezamos a hacer para poder subsanar todos estos temas? Utilizamos nuevos datos estratigráficos de los pozos que fueron disponibilizados por las comunidades. Se hizo un remapeo de todo el acuífero fluvial de tal manera de identificar realmente cuál era el acuífero que nos interesaba, ¿ya? Porque afuera también, como les decía, puede haber acuífero en otras unidades, pero va a ser muy distinta sus propiedades hidráulicas al del acuífero fluvial, que es donde realmente está la mayor parte de los pozos y la mayor parte de la producción. Se hicieron nuevos levantamientos geofísicos en las zonas más estratégicas, y cómo definimos zonas estratégicas para este proyecto era donde habían profundidades que realmente eran poco creíbles. Por ejemplo, habían zonas donde el acuífero pasaba de unos 150 metros a 900 metros, ¿ya? Entonces realmente esa zona dijimos, no, necesitamos entrar un poco más en detalle en estas zonas para poder eliminar estos bolsones gigantes que podíamos estar interpretando y que realmente podían ser o no, ¿ya? Y finalmente llegar a un modelo de la geometría para todo el acuífero. Entonces, respecto a los datos estratigráficos, se compilaron en total, o se analizaron en total 768 expedientes de pozos, ¿ya? No todos los expedientes tenían datos, la calidad de los datos no siempre es la mejor, porque la gente que levanta los perfiles en terreno no siempre tienen las capacidades, digamos, para generar un perfil de una calidad aceptable, pero muchos de los pozos contenían la información más relevante, ¿ya? Digamos, estaban llegando a roca fracturada, estaban llegando a roca sana. Entonces, esos pozos fueron realmente los que nos interesaron y a los que apuntamos para poder utilizar como terreno de la verdad. Y en ese sentido, se llegó a un total de 115 pozos que tocaban basamento. ¿Ya? Entonces eso realmente fue una mejora, porque como yo les había dicho anteriormente, en los estudios anteriores solamente se habían incluido 18 pozos que tocaban basamento. Entonces estamos hablando de un avance sustancial en lo que es la información de base para la modelación. Posteriormente, como les decía, se hizo un remapeo de todo el acuífero, ¿ya? A nivel de toda la cuenca, y acá abajo estamos viendo el límite del acuífero del modelo del año 2013, que fue utilizado posteriormente. Los mismos límites fueron utilizados en los estudios posteriores, incluso los estudios del 2018, 2019, únicamente con la extensión hacia la zona 1. Ya en la zona 1 se extendió un poco más arriba, pero digamos lo que había hacia abajo era exactamente lo mismo, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan, por ejemplo, en la zona baja del acuífero, amplias zonas de lo que vendría siendo la formación Bahía Inglesa eran incluidas dentro del acuífero, ¿ya? Y si ustedes se fijan, claro, le estaban aplicando las mismas propiedades a distintas geologías. Entonces realmente era un modelo que iba a generar mucha agua en esta zona. O sea, la acumulación que podíamos tener en esta zona podía llegar a ser altísima, ¿ya? Pero las propiedades hidráulicas de la formación Bahía Inglesa versus lo que es el acuífero fluvial son muy distintas, ¿ya? Como les digo, no quiero decir que la formación Bahía Inglesa no tenga agua, ¿ya? Pero las propiedades hidráulicas son totalmente distintas. Entonces tenemos que manejarlo realmente con mucho cuidado. Bueno, y acá arriba tenemos los límites del acuífero actualizado. Bueno, si se fijan, es muchísimo más pequeño en la parte del acuífero fluvial. Dejamos
de manera separada los acuíferos aluviales que están a los lados del acuífero, porque en estas zonas son muy amplios, ¿ya? Pero de todas maneras que los separamos del acuífero principal, ¿ya? Separamos las unidades, acuífero fluvial principal y acuíferos aluviales de los bordes, con el fin de ser consistente con la modelación que había sido hecha hacia arriba. En la parte alta no hubieron tantas diferencias, digamos, en el área. Pero si ustedes se fijan, tampoco se había incluido, digamos, las zonas aluviales en la parte alta. Entonces, lo que intentamos hacer nosotros fue unificar, ¿ya? Dejar una sola metodología de selección para toda la cuenca. Entonces, en ese sentido, llegamos y es realmente donde nosotros realizamos la modelación, que es en el acuífero fluvial, ¿ya? Los aluviales no los modelamos porque no hay información disponible. Entonces, si se hacían interpolaciones antes, era simplemente porque uno puede interpolar lo que quiera, ¿me entiendes? Pero de que el resultado sea consistente, eso hay mucho más allá. Entonces, como les decía, nos concentramos en el acuífero fluvial, ¿ya? Y bueno, digamos, si hablamos en números totales, de un total de 774 kilómetros cuadrados de acuíferos que había en los estudios anteriores, pasamos a 521, ya con esta reducción. Y no es que se redujo el acuífero, sino que unificamos el concepto para poder hablar de acuífero fluvial en toda la cuenca, ¿ya? Y bueno, son alrededor de 250 kilómetros cuadrados menos de acuífero, que realmente eso es muchísimo. ¿Ya? Eso. Entonces, bueno, no voy a profundizar mucho en el método eléctrico, pero solamente para que lo que les voy a contar después tenga un poco de sentido. Nosotros utilizamos métodos eléctricos, como los sondeos eléctricos verticales y las tomografías eléctricas, para poder realizar estudios del subsuelo, ya que ese es uno de los métodos que tenemos disponible en el laboratorio. Y estos equipos, a través de distintas formas de medir cómo se transmite la corriente por el suelo, te permiten interpretar qué tienes en el subsuelo. Entonces, por ejemplo, las aguas, tú las puedes tener entre 10 y 100 ohm metros, tú puedes tener agua, ¿ya? Más arriba tú puedes tener rocas ígneas sobre 1000, por ejemplo, ¿ya? Y puedes tener también, por ejemplo, arcillas. Tú puedes también tener arcillas entre 10 y 100 ohm, ¿ya? Y recién le había dicho que entre 10 y 100 ohm también podemos tener agua. Entonces, esa también es otra complejidad del tema y de que tienes que tener más información para modelar. Tienes que tener información de la geología que hay en la zona para poder modelar, porque tú puedes estar interpretando arcillas como que fueran agua, ¿ya? Y es lo que nos pasó en algunas zonas. Por ejemplo, en la parte baja están lo que son las gravas de Atacama, y la grava de Atacama ya está en la geología está dicho que hay niveles importantes de arcilla. Entonces, claro, ahí tenemos que tener ojo para no estar interpretando mal, ¿ya? Entonces, bueno, algunas de las capacidades instaladas que tenemos en el laboratorio, tenemos el equipo de resistividad eléctrica que, como les decía, permite medir las resistividades aparentes del suelo. Es un equipo que tiene un máximo de 600 metros de perfil y con una penetración máxima de 120 metros. Ya, este es un equipo bastante importante, de hecho el único que hay en todo el norte de Chile. A través del proyecto también compramos un equipo de transiente electromagnético, ¿ya? Que este equipo no mide de manera directa, no inyecta corriente en el suelo, sino lo que hace es inducir un campo electromagnético y medir cómo va decayendo el voltaje, digamos, como para hacerlo en simples palabras, cómo va decayendo el voltaje en el tiempo. Y en base a ese decaimiento podemos determinar lo mismo, las resistividades que tenemos dentro del acuífero, ¿ya? Digamos, el resultado que te genera la resistividad y el TEM son bastante similares. Te entregan la resistividad que tenemos abajo y la podemos interpretar más o menos con esas tablas que les mostré recién, ¿ya? Entonces, vamos a ver un pequeño caso de estudio para no alargarnos tanto. Estamos aquí en el sector de Hornito, ¿ya? Un sector que hicimos bastante relevamiento porque era muy interesante, ¿ya? Teníamos distintas zonas donde habían rocas intrusivas que, como les decía, las rocas ígneas o intrusivas tienen altas resistividades, y también teníamos rocas más sedimentarias que deberían tener
resistividades más bajas. Entonces, para eso fuimos utilizando, como les decía, el método, tiramos distintos perfiles y nos dimos cuenta, bueno, en esta zona sí el basamento tenía unas respuestas normales, ¿ya? A lo que esperábamos, roca intrusiva, alta resistividad y el acuífero estaba sobre, ¿ya? Y coincidía también con los pozos que habían en la zona. Para que ustedes se hagan una idea, este era la profundidad aproximada del basamento del modelo antiguo, ¿ya? Llegaba hasta acá y nosotros a través de las nuevas mediciones lo delimitamos acá, o sea, no más de 150 metros y aquí estábamos hablando incluso más de 400 metros, ¿ya? Y esto no es lo más grave, hay partes que son peores. Entonces, el perfil anterior era interesante porque, como les decía, era lo que podíamos esperar, resistividades altas, entonces ese era el límite del acuífero, simple. Ya ese, digamos, es como el caso de estudio ideal, entonces uno sabe que aumentó la resistividad, listo, se acabó el acuífero. Pero, más abajo, nos encontramos con rocas sedimentarias que tenían una respuesta que era de baja resistividad. Entonces ahí nosotros dijimos, oye, esto podría ser agua, pero cuando empezamos a analizar la geología, areniscas para conglomerados y lava en algunas zonas, pero no en la que estábamos viendo acá, que es la formación Cerrillo, podía tener contenidos de arcillas que estuvieran generando esta respuesta, ¿ya? De hecho, seguimos avanzando en la zona, hicimos un perfil también muy cerca de lo que vendría siendo el cerro y nos dimos cuenta de que sí, esta respuesta de baja resistividad no hablaba de agua, sino que hablaba de contenidos de arcilla, ¿ya? Entonces, obviamente, no lo podíamos considerar como una parte del basamento, sino que, disculpe, no era parte del acuífero, sino que un basamento, ¿ya? De vuelta aquí tenemos las profundidades del acuífero muy profundas. Entonces, este caso también es interesante, ¿ya? Porque, bueno, obviamente uno estando en terreno se junta con las personas, la gente se acerca, es bien interesante la dinámica de poder estar en terreno y que la gente se acerca y te comenta cómo funcionan sus pozos, cómo distintas temáticas o incluso estudios que ellos habían hecho nos los disponibilizaron, entonces realmente es una dinámica bien interesante que la gente sepa que se está trabajando en la zona y se acerca para poder tener más información y ellos también aportar, ¿ya? Pero en esta zona, bueno, había un pozo de 87 metros que llegaba a basamento y que se había secado. De hecho, justo cuando fuimos ahí, la persona nos dijo, este pozo está seco. Entonces nosotros con eso ya pudimos delimitar el acuífero estaba más o menos en esta zona. Pero igual teníamos una respuesta de baja resistividad en esta zona, ¿ya? En la parte superficial también hay una respuesta de baja resistividad, pero eso está asociado al riego, ¿ya? Al riego que se generaba en la zona, pero si ustedes se fijan, no percola en esta zona, sino que hay una capa no saturada que está limitando el acuífero. Pero cercano al relave, sí que encontramos una respuesta de baja resistividad, ¿ya? Pero asociado a lo que vendría siendo infiltración de aguas desde este relave, ¿ya? Y si ustedes se fijan, relave, cultivos y una interconexión subterránea del acuífero del relave al acuífero. Entonces, es una complejidad no menor, ¿ya? Y este relave, digamos, es el relave más pequeñito o sea, de los relaves más pequeños que tenemos en la cuenca. O sea, este es un relavecito. Si lo comparamos, digamos, con los relaves que están en Paipote o las piscinas de lixiviación que hay en la zona, realmente tienen una interacción importante con el acuífero y necesitamos delimitarla y entenderla y monitorearla para poder ir conociendo cómo se va comportando nuestro acuífero y cómo va a irse complejizando la situación hídrica con respecto a las aguas que se infiltran desde ahí. Ayón, disculpa que te Sí, claro. Parte de ese relave también es un pasivo ambiental, porque solo una zona Está activa. activa Y el otro lado. está abandonado. Exacto. Bueno, como los... Es Es un tema importante, incluso también aquí en la universidad tenemos un relave que está atrás y es un pasivo, está totalmente abandonado, no sabemos...
no sabemos cómo está afectándonos. Entonces realmente es un tema que se tiene que abordar, se tiene que trabajar para poder mantenerlo monitoreado y ver cómo nos está afectando. ¿Ya? De hecho, cuando veamos los temas de la calidad de agua, ya se nota y directamente la diferencia entre 2 puntos antes de Vaipote y después de Vaipote, que realmente es complejo. Entonces, bueno, con estos datos hicimos una pequeña comparación, digamos, para poder verlo en un lugar acotado. Seguimos en Hornito y este es el modelo 2018 antiguo. ¿Ya? Este es el modelo antiguo y ustedes, si se fijan, hay profundidades más altas hacia los bordes, al medio bajas profundidades, algunas zonas como núcleos de súper alta profundidad y al lado no. Entonces, realmente un modelo bien discreto y generalizado. ¿Ya? Y a este lado tenemos el modelo que logramos reproducir con los datos geofísicos que levantamos en toda esta zona y ya estamos hablando de un acuífero en forma de V, ¿ya? Que sería lo que estaríamos esperando en este tipo de zonas fluviales, ¿ya? Con profundidades máximas de 180 metros, ¿ya? En el modelo anterior hasta 400 metros, solo para esta zona. Si hacemos un corte del acuífero en esta zona, ustedes se fijan, este vendría siendo el modelo ajustado que llegamos a generar. Hay un pozo de control como terreno de la verdad y ese vendría siendo en azul el nivel del agua, ya digamos el nivel estático. Acá abajo, en líneas segmentadas negras, era el modelo antiguo. ¿Ya? Realmente era como que tuviéramos una cubeta gigantesca de agua abajo, pero lo más complejo es que, si ustedes se fijan, en esta solamente vendría siendo la zona que puede acumular agua según el modelo nuevo. Pero según el modelo antiguo, todo esto podría estar relleno en agua. Entonces realmente los volúmenes de los que estamos hablando son radicalmente muy grandes. Para esta zona, la sobreestimación de lo que era el volumen de agua era de alrededor del 800%, ¿ya? De sobreestimación que había antes. Si lo hablábamos del volumen en agua. Si lo hablábamos el volumen solamente como potencial acumulador de agua, o sea, del acuífero, no era tan grande, era alrededor del 200%, ¿ya? Pero claro, cuando ya ves la zona que realmente puede acumular agua, es muchísimo más la diferencia. Entonces, bueno, eso era, digamos, en un pequeño caso de estudio. Luego, después seguimos trabajando en la parte más baja del acuífero. Aquí ya teníamos esas profundidades que yo les indicaba, hasta 870 metros en alguna zona. Bueno, en esta era un poco menos 600. ¿Ya? Entonces, también lo delimitamos como una zona bastante interesante porque era un núcleo demasiado profundo. Entonces dijimos, no, acá tenemos que avanzar más en tener conocimiento. Entonces, hicimos todos esos puntos TEM, porque utilizamos TEM acá y no resistividad porque las profundidades eran mucho más. Entonces el TEM te permite ir hasta 1 kilómetro. La resistividad eléctrica solamente hasta 120 metros. Entonces aquí también logramos identificar 2 cosas, ¿ya? Uno, el acuífero fluvial que teníamos encima, ¿ya? Y posteriormente, con una respuesta de baja resistividad, teníamos todo lo que era el relleno de las gravas de Atacama, ¿ya? Que está bajo el acuífero fluvial, ¿ya? Entonces, sí, tenemos una respuesta de baja resistividad abajo, pero con propiedades hidráulicas que son muy pocas. O sea, casi podríamos estar hablando de un acuitardo en esta zona, ¿ya? Entonces, realmente es toda esta zona tiene un potencial, pero muy lejano a lo que realmente es el acuífero fluvial, que es el que nos interesa y donde realmente los pozos están tomando el agua. ¿Ya? Entonces, y bueno, de todas maneras, el modelo anterior del acuífero llegaba hasta acá. ¿Ya? Nuestro modelo actualizado para la zona fluvial llega hasta aquí y posteriormente abajo tiene esta zona de las gravas de Atacama que podrían tener un potencial, pero muy bajo. ¿Ya? Bueno, este fue un perfil en el otro sentido. También había una zona bastante grande
que nosotros no la logramos identificar. Ya nuestro método nos nombraba esta baja resistividad, esa bajada, pero posteriormente teníamos la subida ya de la señal del basamento ígneo, que está bajo las gradas de Atacama. Otro sector bien interesante es el sector de Cerro Imán, ya que está un poquito más abajo. Y este sector tenía una anomalía gigantesca, esta era la que llegaba hasta los 870 metros, y esta anomalía había sido modelada a través de la gravimetría, ¿ya? Pero un tema importante acá es que, bueno, como lo llama el sector Cerro Imán, hay un yacimiento ferrífero, entonces obviamente la gravedad se va a ver alterada, ¿ya? Y claro, si vienen personas o geofísicos que pueden ser de mucho renombre, pero simplemente vienen a hacer su levantamiento y luego se van y hacen la modelación, digamos, con los datos, puedes obtener muchas cosas, ¿ya? Pero si tú no sabes que el cerro se llamaba Imán, probablemente nunca ni se te va a ocurrir hacer un control para poder corregir esa anomalía, ¿ya? Entonces aquí también hicimos unas transectas TEM en todo este sector para poder ver qué era lo que teníamos, ¿ya? De vuelta, en esta zona también nos encontramos con el relleno terciario, que son las gravas de Atacama, ¿ya? Y vimos bastante similar. Acuífero fluvial de poca potencia, alrededor de 120 metros. Posteriormente una resistividad que disminuye, pero por las gravas de Atacama, no por el acuífero, y posteriormente un hoyo gigantesco que no estaba presente, ¿ya? La respuesta de alta resistividad posterior que hay abajo es totalmente clara, que llegamos a lo que vendría siendo el basamento. Entonces, realmente acá había una anomalía que no era tal. De hecho, en esta zona, me acuerdo que una vez fuimos a visitar un pozo con la CASUB, que era de Carlos Concha, si no me equivoco, ubicado abajito de esta zona. Él instaló un pozo de alrededor de 100 metros y el pozo a los pocos meses se le secó. Entonces, claramente, él llegó, perforó y tiene que haber estado principalmente en la zona de la grava de Atacama. Y claro, tenía agua, pero cuando lo empezaba a bombear, se iba seco. Entonces, realmente, si bien, como le decía, puede tener agua, no es suficiente como para tener un rendimiento constante. Bueno, y en esta pequeña zona que teníamos al lado, como estaba alejada de lo que era el sector de Cerro Imán, el modelo le funcionó bien en el antiguo. En esta zona sí funcionaba bien, pero aquí no. En esa pequeña zona. Eso. Entonces, a través de todos estos resultados que obtuvimos, generamos un basamento, bueno, ahí le puse parte baja, está mal, para... Disculpen. Ya. Generamos un basamento para toda la cuenca. Este vendría siendo el modelo antiguo y este fue el modelo nuevo, bastante más similar en las profundidades que tiene a lo largo del acuífero, pero seguimos teniendo importantes profundidades en la parte baja, y lo que es lógico porque el acuífero en la parte más baja se abre y puede llegar a profundidades bastante mayores, ¿ya? Entonces, si hacíamos un comparativo de las variaciones de los volúmenes de relleno sedimentario para toda la cuenca, llegamos que la sobreestimación era de alrededor del 81%, ¿ya? Lo que no es menor, ¿ya? Realmente es bastante importante la sobreestimación que había, que se puede seguir puliendo obviamente, pero ya tenemos un valor al que podemos llegar y un modelo nuevo en el que ya podemos confiar un poco más, ¿ya? Entonces, la idea del proyecto también es no solamente quedarnos en que, bueno, está el modelo y el que sabe ocupar los software sí y el que sabe interpretar puede hacerlo, sino que la idea es que las personas puedan interactuar, puedan saber si una persona quiere hacer un pozo, pueda consultar cuáles son las profundidades que tiene en su sector,
cuál es la profundidad a la que podría estar apuntando su pozo, ¿ya? De tal manera que pueda planificarse y pueda apoyar a la administración finalmente del tema. Entonces, esta es una aplicación que está alojada en nuestro servidor, que lo que permite es utilizar el modelo de basamento y poder tanto trazar transectas, ¿ya? Digamos como lo que tenemos acá y nos indica las profundidades a las que está el basamento y la topografía, y también generar puntos de consulta. O sea, tú puedes tocar un punto y con eso tú ya puedes saber cuál es la profundidad que tienes en cualquier parte del acuífero. Ya es un sistema dinámico en el que cualquier persona, como les decía, puede acceder y descargar los datos. De todas maneras, el modelo también va a estar disponible en nuestra página web para que se pueda descargar. Nosotros se lo vamos a hacer llegar a la Dirección General de Agua para que ellos lo puedan incorporar en las nuevas actualizaciones que se hagan. Pero la idea es eso, ir generando herramientas que le permitan a las personas utilizar la información de una manera sencilla, sin tener que instalar un software, porque incluso, digamos, hay muchas personas que ya manejan los software de información geográfico, pero muchas otras no. Y hay muchas personas que solo saben meterse a Internet. Con esto, la persona puede meterse a Internet, consultar y tener el dato de manera directa. Bueno, a nivel de conclusiones generales, obviamente se identificaron varias anomalías que tenía el modelo anterior, entonces se hizo un buen análisis de toda la información y llegamos realmente a entender cómo eran las problemáticas que tenían los modelos. Y esto yo creo que es algo importante porque en muchos estudios, por ejemplo, la actualización del acuífero acá en el Copiapó se ha hecho 3 o 4 veces. En cada una de esas 3 o 4 veces se han gastado más de 300 millones. Si sumamos todos esos estudios, estamos hablando de más de 1.200 millones. Con esa plata se podría realmente haber hecho un trabajo fenomenal si hubiese sido integrado entre las comunidades, la academia y servicios privados. Pero claro, finalmente ciertas consultoras se llevan los recursos y hacen su trabajo. Finalmente, ¿qué es lo que le exigen? También no es por criticarlo a ellos hacen su trabajo. Entonces, pero creo que un enfoque más hacia lo que es una interacción entre la academia y los usuarios puede generar mucho más temas positivos, sí, exacto. Fue posible pasar de 18 pozos con contacto basamento a 115, también es un hito bien importante, con un trabajo ahí mancomunado con las comunidades. El remapeo del acuífero también fue importante, logramos dejar unificado el criterio en el que se identificó el acuífero, ¿ya? Bueno, obviamente identificamos cuál era la sobreestimación que había del relleno acuífero de la cuenca y como próximos pasos es seguir trabajando para poder mejorar los parámetros de la modelación hidrogeológica. ¿Ya? Posteriormente, cuando ya teníamos un modelo realmente robusto, empezamos a estudiar los otros parámetros y nos empezamos a dar cuenta de que muchos de estos parámetros tenían muchos errores. Por ejemplo, la recarga que se utilizaba para las modelaciones numéricas eran solamente calculadas en base a los riegos. ¿Ya? Se descartaban las precipitaciones como fuentes de precipitación, lo que es totalmente ilógico. Sabemos que cuando en el año 2015 precipitó mucho, los niveles se recuperaron realmente mucho. Entonces, claro, no es que tengamos una recarga constante anual, pero cuando hay recarga, es la recarga y estamos hablando de miles de millones de metros cúbicos. Entonces eso es muy importante, estudiar cómo ha sido la recarga, cómo se comporta la climatología también en toda esta cuenca para poder tener un número un poco más acotado. Nunca no vamos a llegar a la perfección, ¿ya? Claramente podríamos pasar toda la vida buscando la perfección, pero la idea es llegar a un número que tenga cierto nivel de certeza. Y con eso ya podemos decir, mira, ya tenemos un dato que tiene una incertidumbre controlada. ¿Ya? Otro dato importante que hay que estudiar son los parámetros hidráulicos del acuífero y de los ríos, ya que en los modelos numéricos que se han hecho hasta el momento, estos parámetros han sido parámetros de modelación, o sea, han calibrado los modelos
con estos parámetros, ¿ya? O sea, no han medido estos parámetros y no han utilizado esos números para modelar, sino que lo utilizan como un control. O sea, mientras van modelando, si el modelo no le ajusta, lo cambian y así va cambiando. Entonces, claro, si uno busca el ajuste, puede encontrar cosas que realmente pueden no serlo y hay, por ejemplo, en los ríos las conductancias que hay en los modelos son realmente altísimas, cosa que no es real para este tipo de cuencas, ¿ya? Y obviamente estudiar lo que es la evolución del agua subterránea en los escenarios de cambio climático, ¿ya? Cómo se va a comportar en el futuro la recarga y cómo podría afectarnos eso a nosotros y cómo nos vamos a planificar nosotros para ir hacia allá. O sea, si las precipitaciones vienen disminuyendo, quizá haya que ajustar la cantidad de hectáreas que se producen o múltiples decisiones, pero para eso tenemos que tener estos escenarios calibrados, ¿ya? Y eso es importante, que tengan una incertidumbre. Y bueno, obviamente también se requiere realizar más estudios geofísicos, por ejemplo, para delimitar las transiciones entre cada uno de los CHAC. Ahora nos enfocamos en eliminar estas zonas que nosotros definimos como estratégicas, que eran bolsones gigantes de agua que podían no existir y como lo verificamos no existían, pero ahora también viene la transición entre los CHAC, porque ahí hay varios temas que son de alto interés, sobre todo para las comunidades, y otras zonas estratégicas, como lo hemos conversado también con las comunidades, por ejemplo, la zona donde está el embalse. Hay zonas que realmente son de mucho interés para la administración, entonces se puede seguir trabajando en eso, ¿ya? Así que eso. ¿Va a seguir con calidad? Sí, después. Sí, es que yo antes de que cambies de tema quiero manifestar una preocupación al ver esta información y se agradece el proyecto en el que nosotros hemos participado activamente porque los datos de sobreestimación del acuífero son preocupantes. Y a mí lo que de verdad me preocupa, y creo que ahí compartimos el sentimiento, es de que en base a eso van a gestionarse los planes de cuenca. Y se agradece que esté la Seremi Medio Ambiente y pueda ver en primera persona cuáles son los errores garrafales que tienen estos estudios públicos en los cuales se van a basar estos planes. Pero también me parece una falta de respeto que no esté la DGA acá y que no estén los otros organismos que son básicamente los que tienen que recoger esta información, hacerla propia y hacer el análisis después para poder revalidarlo. No sé. Lo difícil de esto es que se está sobreestimando el acuífero. Si fuera subestimando uno podría, bueno, quedarse un poco más tranquilo. Claro. Pero en el caso que mostraste en el CHAC 4, 200% de sobreestimación. O sea, ni siquiera es como un error. No. Entonces, a mí me preocupa enormemente la información que mostraste, que yo sé que ustedes la trabajaron en mucho detalle, y me preocupa la no asistencia de los organismos que tienen que validar esto y luego transformarlo en el plan de cuenca. Yo Sí. no sé cómo organismos públicos van a recoger esto, no sé qué aproximación has tenido tú para que esto sea considerado. Se va a hacer entrega formal a la Dirección General de Agua de los informes y de los productos, ya sea se les va a mandar, digamos, por oficio los resultados de tal manera que ellos los recepcionen por, digamos, por sus oficinas de parte. Lo que pasa, John, es que nosotros también le enviamos a la DGA un montón de cosas por oficio y las cosas se van archivando y van quedando ahí. Sí. Este es un programa, un proyecto que se financió con fondos públicos de Corfo. Entonces estamos hablando de que el Estado está financiando una cosa y por otro lado está financiando, o sea, no conversan entre sí. Entonces no nos podemos quedar solamente en el ingreso por la oficina aparte y téngase presente en el fondo. Tenemos que llegar un paso más allá de que todo este esfuerzo y todo este trabajo efectivamente se pueda usar cuando entremos en la discusión de la gestión integral, al menos en la cuenca en Copiapó. Sí, bueno, y solo para aclarar, DGA, CNR, la CIS, ¿quién se me escapa? Bueno, yo no invité a DOH, pero Corfo sí lo invitó. Pero yo por lo menos invité a todas las, se le envió invitación oficial a todas esas instituciones con anticipación y de hecho la DGA había confirmado que iba a venir, pero bueno, obviamente uno dispone, pero no...
Oye, John, también sumándome a las palabras de Carolina, supongo también de la Fernanda, pero también nos falta la Junta de Vigilancia. La Junta de Vigilancia ocupa agua de la recuperación que le llamamos nosotros la vertiente de los loros. Y también está el tema de poder identificar muy bien lo que le pasa con el embalse Lautaro, donde ustedes tienen bastante información, que no estén presentes. Senna Geomín, que es el que lideró los primeros estudios en 99 con PGR, que es el Siemens alemán, Sí. que de ahí vienen todas las propuestas, tampoco está. Entonces, también le echo de menos que siempre andan post la sanitaria, no los veo acá tampoco, y que su insumo principal, como la agricultura o la minería, es el recurso hídrico. Entonces, esto tenemos que tomarlo con una mirada no de gobierno, sino que de Estado. Estos proyectos vienen de muy atrás. Han pasado varios gobiernos, de todo tipo de gobiernos, pero nunca lo hemos podido poner de acuerdo en poder analizar, conversar hasta dónde somos capaces. Hay que hacer bastantes otras cosas de saber cuánto es la recarga promedio de esta cuenca. Antiguamente era 4.000, después fue 3.200, hoy día no sabemos si va a ser lo mismo o menos, y en el cambio climático vamos a tener problemas. ¿Hasta dónde vamos a ser sostenibles en el tiempo y a quién le vamos a dar las prioridades? Y en los años buenos, que son muy pocos, ¿dónde vamos a recargar para darle prioridad al consumo humano, a los APR, a la pequeña agricultura? Entonces, creo que ahí estamos al debe. Inclusive, yo te diría que debería estar todo el tema CONAF, con los parques nacionales, para ver el humedal que tenemos costero, cuál es el significativo. Entonces, aquí falta los estamentos públicos, más allá de que este proyecto viene de muchos años, venimos haciendo todos estos temas, y como le digo, es un tema de Estado. Gracias. Sí, coincido completamente de que tiene que ser un tema de Estado y hay que avanzar a tener una gobernanza que realmente sea participativa. ¿Ya? Bueno, nosotros hicimos ciertos ejercicios con las comunidades, creo que fue muy enriquecedor, pero creo que sería importante de que se genere una gobernanza, pero un poco más técnica, digamos, no como, no estaba mal lo que se hizo antes, pero creo que se requiere algo de una gobernanza técnica, donde participen los distintos estamentos públicos, los usuarios a través de sus organizaciones y la academia, de tal manera de poder ir complementando la temática. Pero sí, el desinterés muchas veces es manifiesto, pero es lamentable. Oye, ahí me gustaría agregar en el fondo que encuentro totalmente pertinente los pasos a seguir. Sería muy interesante evaluar qué opciones de financiamiento hay en esa línea, pero por sobre todo el cómo hacemos que esto se transforme en el dato, en lo oficial, porque lo conversamos con la DGA, ellos que hay como compromisos, pero ¿de qué manera podemos presionar y que eso ocurra finalmente? Porque todos los ausentes, o sea, que realmente lamentable que no estén acá, pero podrían estar sentados acá y seguir haciéndose una próxima licitación con una actualización que no considere esto. Exacto. Entonces, el foco debiese estar en darle continuidad, seguir mejorando, porque para nosotros creo que como comunidades de agua subterránea, esta va a ser la información oficial nuestra. Claro. Más allá de las decisiones que puedan tomar, pero el paso que tenemos que dar es para que esto quede en ese mismo estatus para todos, en el fondo. Eso creo, y no sé si hay que conversarlo a nivel nacional, con los organismos a nivel central, pero sin duda es una inquietud para los desafíos que tenemos. Sí, yo creo que sería importante, bueno, lo conversamos con la Dirección General de Agua, nosotros tuvimos nuestras reuniones técnicas con ellos como que vieron y entendieron y se ofrecieron, pero del ofrecimiento no pasamos más allá, pero creo que también podríamos trabajar como un poquito más mancomunados, digamos, Ministerio de Medio Ambiente, tratar de buscar más aliados para que entre todos poder darle un poco de
no sé si la palabra correcta es de presión hacia la DGA, porque ellos tienen todas sus temáticas, pero creo que para que también entiendan que hay una presión social y como Estado. Creo que eso también es rescatable, porque no son solamente, no es el gobierno, es todo el Estado el que está reaccionando y el que necesita generar un poco de presión para que se pueda llegar a estos puntos. Así que eso. Sí, no sé si como hay más preguntas para esta primera parte, ahora vamos a pasar a una segunda parte, no es muy larga, pero digamos como para cerrar el hito. Pasemos nomás, Cría, a la parte de calidad de agua. Vamos a saltarnos esta parte, Cris. Yo creo que lo podemos saltar. Le íbamos a hacer una demostración de la plataforma, pero creo que en honor al tiempo ya lo podemos ver posteriormente. Muchísimas gracias. ¿Me escucha? ¿Se escucha bien? Ya, buenos días a todos. Bueno, muchas gracias por su participación en esta entrega de resultados del proyecto Innova. Ahora vamos a ver brevemente algunos detalles del proceso de instalación de, bueno, como dices tú, la primera red enfocada en el tema de calidad de agua en línea, ya usando tecnología de telemetría. ¿Ya? Bueno, la tabla de esta pequeña charla es, vamos a repasar. Bueno, vamos a repasar algunos conceptos claves que necesitamos manejar para entender la presentación, lo que es la conductividad, el pH. Vamos a ver por qué es importante medir estos parámetros básicos dentro de una red de calidad de agua. Vamos a presentar la red de calidad de agua que pudimos establecer en una colaboración con las comunidades de agua subterránea. Vamos a presentar algunas dificultades del proceso de implementación de esta red, la instrumentación en algunos puntos y nos vamos a ir de lleno después con los datos de la telemetría y finalmente las proyecciones que tiene esta nueva red de calidad de agua de la cuenca del río Copiapó. Bueno, algunos hitos relevantes que se pudieron alcanzar con este proyecto es que se instaló la primera red en línea, o sea, con telemetría enfocada en materia de calidad de agua para medir conductividad eléctrica y pH. Es la primera vez que se interviene con esta metodología cañerías con estándar DGA, ¿ya? Y también pudimos obtener el primer registro de telemetría de datos enfocados en materia de calidad de agua en esta cuenca, ¿ya? Bueno, para repasar los conceptos, la conductividad eléctrica tiene que ver con la capacidad de cualquier material del planeta de transmitir ya sea el calor, la electricidad, ¿cierto? O el sonido, ¿ya? Este parámetro va a estar en directa relación con la concentración de iones que tenga el material, en este caso el agua, ¿ya? Una mayor concentración de iones disueltos en el agua va a aumentar la conductividad. Entonces es un parámetro clave para entender cuántos iones están disueltos en el agua, ¿ya? Por otro lado, el pH es una medida de qué tan ácida o alcalina es el agua, dependiendo de la actividad de los iones de hidrógeno que se pueden liberar o no en el agua, ¿ya? A una mayor concentración de iones de hidrógeno, el agua va a ser más ácida, ¿cierto? Y a una mayor concentración de iones de hidroxilo o menor concentración de iones de hidrógeno, el agua va a ser más básica, ¿ya? Esta es una medida básica para entender si el agua es potencialmente para consumo humano o el agua tiene una buena calidad o no, ¿ya? ¿Por qué es importante medir estos parámetros? La conductividad y el pH van a estar fuertemente influenciados por distintos factores, ¿ya? La precipitación, el caudal del río, el uso de suelo, la aplicación del riego y algunos focos de contaminantes que tenemos en esta cuenca y en el acuífero, como por ejemplo son los tranques de botaderos de estériles o tranques de relave, como lo veíamos anteriormente. Acá vemos un esquema donde se puede ver la interacción de todos estos elementos que aportan iones a las aguas subterráneas, ¿ya? Todo el tema de la agricultura que también aporta otro tipo de contaminantes como los nitratos, por ejemplo, y iones que están en interacción con las aguas subterráneas. Entonces,
todos estos factores que nosotros comúnmente vemos tienen una interacción con las aguas subterráneas y por eso es importante tener este control de estos parámetros básicos que nos indican cuál es la calidad a priori de las aguas subterráneas. ¿Ya? En este sentido, nosotros en coordinación con las comunidades de agua subterránea, con la CAS 123, la CAS 4 y la CASUB, hemos podido establecer la primera red de calidad de agua con 7 pozos que ya están instalados con sus sensores y hay 2 pozos que ya tienen la telemetría activa. O sea, estamos actualmente recibiendo los datos de conductividad y pH. Los otros pozos restantes aún están en proceso de poder ser implementados con las telemetrías que manejan las diferentes comunidades de agua subterránea. Estamos en ese proceso aún. Pero ya lo bueno es que tenemos ya 2 pozos que están transmitiendo los datos correctamente de la conductividad y del pH. ¿Ya? Acá en el mapa podemos ver la distribución de los pozos. Tenemos 2 pozos en el sector bajo, estos son los pozos de la CAS 4, y 3 pozos de la comunidad de agua subterránea CAS 123. ¿Ya? Bueno, durante el proceso de la implementación de esta red tuvimos algunos problemas, ya principalmente por el tema de la pandemia. Las empresas que disponibilizaban las sondas no las tenían en stock, entonces las tuvieron que importar y esos fueron tiempos que nos hicieron retrasar a nosotros en el proceso de instalación. ¿Ya? Otros problemas que tuvimos fueron con las integraciones de estas sondas con los tipos de telemetría que manejan las diferentes comunidades, ¿ya? Que funcionan diferentes, entonces tuvimos que ver la forma de leer las señales y ese fue un proceso complejo. Elegimos los sensores de HANA Instrument. Acá podemos ver la sonda de pH y la sonda de conductividad que pudimos instalar. Acá podemos ver algunas de las implementaciones ya realizadas en algunas de las cañerías. Esta es la metodología que implementamos nosotros, que la tuvimos que probar en el laboratorio para ver si efectivamente desde la sonda se salía el agua disparada o inyectamos presión en una cañería para hacer una prueba de prototipo para poder instalarlas. Acá vemos ya lo que son los abrigos meteorológicos de las sondas y la canalización respectiva hacia las cajas donde se manejan las telemetrías de los pozos, ¿ya? Y ahora ya nos vamos directamente a lo que son los datos de telemetría que estamos recibiendo actualmente. Este es el pozo María Dolores, donde los rangos de conductividad eléctrica varían entre 1400 a 1500. Acá, donde está marcado el sector 4. Sí, el sector 4, acá estamos viendo, bueno, el pozo María Dolores es el que está acá, ¿ya? Y estos son los datos de la telemetría que estamos recibiendo en el sector 4. Ah, sí, en la entrada del sector 4 en tierra amarilla. Sí. ¿Ya? Y bueno, el pH varía entre 8 y 8,5, ¿ya? Si vemos más abajo, podemos apreciar que la conductividad alcanza valores de 3000 microsiemens, ¿ya? Es casi el doble de lo que estaba marcando en el pozo María Dolores, ¿ya? Este es el pozo Caligari que está cerca de Viñita, sí, en Viñita, en Copiapó, ¿ya? Esto nos da una clara idea de cómo se está comportando el agua subterránea aguas abajo, ¿ya? Vemos que acá tienen conductividades de 1500 aproximadamente y a unos kilómetros aguas abajo ya tenemos 3000. Entonces esto está en directa relación con que el tiempo de tránsito del agua subterránea en el acuífero hace cambiar las propiedades químicas del agua, ¿ya? Esto porque el agua tiene un mayor tiempo de interacción con las rocas y se carga más en iones, ¿ya? Entonces vamos a ver claramente que aguas abajo la calidad de las aguas va a ser menor, ¿ya? Bueno, ahí ya vimos los datos que estamos recibiendo de estos 2 pozos que ya están implementados y presentamos algunas de las proyecciones que tiene esta red de calidad de agua. Esperamos nosotros continuar y potenciar la gobernanza que ya tenemos con las comunidades de agua subterránea y los otros actores relevantes para esta red. Pensamos en una potencial fase 2 de este proyecto, instalar otro tipo de sensores que puedan medir nitratos, sulfatos, cloruros y otros elementos para poder realizar efectivamente cálculos de los índices de calidad de agua, ¿ya? Porque estos índices integran más elementos, ya no solo la conductividad y el pH, ¿ya? Pensamos también en extender esta red a más pozos, por lo menos instalar unos 7 pozos más para poder tener ya
más puntos de monitoreo de los distintos sectores hidrogeológicos. Y bueno, implementar también en la plataforma que recibimos los datos un sistema de alertas para poder detectar cambios abruptos en la conductividad o el pH en estos pozos de monitoreo de la calidad de agua. ¿Ya? Eso era la presentación de esta parte, era cortita para que pudiéramos ver en general qué se hizo con el tema de la calidad de agua y nuestra red. Y bueno, ahora queremos dejar con ustedes a la directora de Corfo para que pueda dar unas palabras con respecto a los resultados de este proyecto y eso. Hola, buenos días a todos y a todas. Gracias por venir hoy día a esta actividad de cierre de este bien público. Gracias a John, gracias Christopher por las presentaciones que realizaron hoy día, mostrándonos los resultados que han alcanzado a través de la ejecución de este bien público que se trabajó a través de Corfo con recursos del Gobierno Regional de Atacama. Muy claro, nos queda muy claro cómo se ha ido avanzando en este trabajo. Contarles que, y como lo han manifestado acá también desde las CASUB, bueno, pero antes de continuar, discúlpame, gracias a la Seremi de Medio Ambiente por haber venido hoy, a los directores de las CASUB, no sé quién está de la Universidad de Atacama, académicos, directores. Esperamos desde Corfo poder contar con una mayor presencia, no solo del equipo que está trabajando desde la Universidad de Atacama, sino desde aquellos directivos que son quienes toman las decisiones de poder continuar y poder seguir avanzando en este trabajo que se está realizando desde hace ya varios años. Yo conozco a este equipo desde un periodo anterior que estuve en la Corfo como subdirectora, y conozco el trabajo que están realizando desde ese entonces, al igual que muchos de los que están acá. Creemos que hoy en día, desde la Corfo, creemos que hoy en día este equipo ya es un equipo que está consolidado, el cual ha generado muchas herramientas, ha trabajado en varias iniciativas, como lo mencionaba yo, como lo mencionaban recién, no sé quién lo menciona. Se han realizado muchas iniciativas, programas, proyectos, bienes públicos que apuntan a poder apoyar la gestión y la administración de los recursos hídricos en la región. Sin embargo, es una debilidad que han tenido todos los gobiernos, creo, de no poder articularnos y tomar decisiones más drásticas al respecto. Creo que ese es el desafío que hoy día tenemos como actores y como actores público-privados y nosotros como autoridades, de poder articularnos de buena forma para que todas estas iniciativas puedan vincularse entre sí y tomar un sentido para que sean de eficiencia para tomar las decisiones en la región de Atacama. Hoy día estos bienes públicos los que nos entregan son una data certera para disminuir la incertidumbre respecto al monitoreo de nuestras cuencas, principalmente la cuenca de Copiapó. Ya eso es lo que creemos desde la Corfo, por lo tanto esperamos que continuemos. Nosotros vamos a continuar apoyando este tipo de iniciativas e involucrándonos para seguir avanzando. Sin embargo, también no somos solo los públicos los que tenemos que estar en este trabajo. La Universidad de Atacama esperamos seguir involucrándolas y seguir los incentivos a que puedan seguir levantando este tipo de proyectos, que podamos fortalecer los equipos. Necesitamos capital humano. A John y Christopher, si bien son un equipo bastante potente, que ellos saben lo que pensamos nosotros desde la Corfo y cómo queremos seguir potenciándolo. Sin embargo, nos falta capital humano. Este equipo se sigue especializando en el tiempo, se ha seguido especializando hoy día ya a la mitad de su doctorado en recursos hídricos. Sin embargo, creemos que necesitamos más en Atacama. Y hoy día, si bien nos enfrentamos a las problemáticas del cambio climático, que ya pasa a ser políticas públicas y políticas sectoriales que nos apoyan a poder
implementar medidas o iniciativas para combatir el cambio climático. La verdad es que en Atacama este problema no surge hoy ni ayer, sino hace muchos años atrás, desde que nos encontramos con una crisis hídrica. Ya, por lo tanto, este desafío es aún mayor porque hoy día los tiempos son más críticos aún. Más críticos aún. Por eso, desde la Corfo ponemos a disposición todas nuestras herramientas que tenemos, que son muy potentes para poder trabajar en estos ámbitos y en la gestión y eficiente administración de los recursos hídricos. Creemos en los bienes públicos, creemos que si bien, como decía John, vienen de repente las consultoras a ejecutar estos estudios y dejarnos estos estudios, si hacemos estos modelos sostenibles en el tiempo, que eso ya no depende solo del público, sino del cómo operativicemos estos proyectos, podemos avanzar y generar un impacto real y un trabajo eficiente. ¿Ya? También transmitirles que esperamos que todas estas iniciativas también las podamos replicar en la provincia del Huasco. En la cuenca del Huasco, también sabemos que se están realizando acciones, sin embargo esperamos que podamos hacer más, que no lleguemos después cuando ya no podamos hacer mucho, sino que lo podamos hacer hoy día, cuando ya contamos con la disponibilidad de agua en la provincia del Huasco. Y transmitirles también, para tranquilidad de todos, que nosotros estamos trabajando desde la instalación de las autoridades de este gobierno, estamos trabajando y coordinándonos con la Seremía de Medio Ambiente, con la DGA, con el Gobierno Regional de Atacama, para trabajar y avanzar en pro de la gestión y eficiencia de la administración de los recursos hídricos y el trabajo que se debe realizar con nuestras cuencas, para poder combatir todos los problemas y las dificultades que tenemos como región. Ya disculpar al director de la DGA, sin embargo, nosotros ya estamos trabajando en eso. Se viene un programa territorial integrado hídrico, el cual pretendemos que llegue a ser nuevamente un programa estratégico regional para articular y ser un brazo armado de esta tarea tan desafiante y no fácil que tenemos todos los actores involucrados para avanzar y paliar todo lo que tenemos que enfrentar en la región de Atacama respecto a la disponibilidad de agua. Ya eso les quería transmitir y también contarles que nos vamos a estar viendo pronto, porque se nos vienen muchas iniciativas relacionadas desde la Corfo y desde otros organismos públicos. Y felicitar a este equipo, que creo que cuando nos encontramos se los he dicho, porque creo que han sido muy perseverantes en el trabajo que han realizado. Los resultados que se han obtenido son resultados muy potentes, como mencionaron recién. Esta es una data rígida que nos va a servir mucho a todos y a todas. Y debemos seguir replicando estas iniciativas y siempre considerando nunca perder, con Ayón siempre lo hemos hablado más de una vez, que la clave es hacer sostenibles estos modelos y que no, ya cuando no tengamos los recursos del programa, estas iniciativas se queden solamente en los escritorios, sino que seamos capaces de poder seguir implementándolas y ponerlas a la disposición de todos los actores que trabajamos en pro de la administración de los recursos hídricos en la región de Atacama. Eso, gracias a todos por venir hoy día. Bueno, muchísimas gracias a la directora de Corfo por sus palabras. Realmente es bueno que haya la intención a seguir colaborando y a seguir generando una red realmente que permita tomar decisiones más inteligentes y en base a los datos. Así que eso, sin más, agradecerles mucho que hayan podido venir. Espero que se siga generando instancias para difundir y que haya más participación. Realmente es una gran limitante, pero creo que no hay que parar por esto y hay que seguir avanzando.
Bueno, Carlos tiene ahí unas palabras también que dar, creo que es muy importante, como representante de los... A mí no me representa. No, agradecer a Corfo, a la Universidad de Atacama, aprovechar que está la Seremi de Medio Ambiente y la directora, por supuesto, con sus palabras recién, pero a este estudio nos falta la segunda etapa. Y yo creo que sería interesante no alargar más esta reunión, porque todos tenemos cosas que hacer, pero me gustaría una reunión, tanto la universidad, las organizaciones de agua subterránea, con Corfo y la Seremi de Medio Ambiente, para plantearle lo que hemos venido delineando en todas estas reuniones, para presentar la segunda etapa ya y afinar un poco el programa. Le agradecemos a Corfo la buena disponibilidad. Nosotros siempre hemos usado todos sus instrumentos. Hoy día, por lo menos la CASUB se ganó un GTT hace poquito. Nos equivocamos por ahí por el PDT, pero ya lo vamos a arreglar, tranquila, ya lo vamos a arreglar. ¿Ya? Y lo otro que siempre, y lo acaba de decir usted, cuando hay estos programas y vienen universidades o centros de estudio afuera, los software o lo que queda, siempre queda un poquito parado, guardado o se deja de activar. Lo que hemos tratado nosotros las organizaciones, por lo menos en agua subterránea, de poder seguir o pagando los servidores o las actualizaciones. También estamos viendo un poco de ayudar en ir mejorando la implementación. Nos estamos comprando equipos de calidad de agua para poder llevar, medir. Mandamos a hacer análisis 2 veces en el año, hoy día lo vamos a aumentar a 4 en normas de riego o agua potable. Por lo tanto, la voluntad de trabajar en equipo con este gobierno a entera disposición. ¿Ya? Gracias. Bueno, yo creo que ya estamos llegando al final de la jornada. Tenemos un pequeño coffee ahí para que podamos pasar y también les tenemos un presente preparado. Muchísimas gracias.